Mi hermana olvidó invitarme a su fiesta de cumpleaños 3 años seguidos, así que me compré una villa en la montaña y un campo de golf. Cuando mis padres aparecieron con un cerrajero para robármela para mi hermana, yo los esperaba en casa con mi abogado y la policía. Ya basta. En mi tercer cumpleaños, una vez más, estuve ausente de las fotos familiares. La vista nocturna de Manhattan se extendía bajo mis pies como diamantes rotos. Las ventanas del ático donde vivo enmarcaban el brillo de la ciudad como una pintura única. Pero esa luz no llegaba a mi corazón. En la copa de cristal en mi mano, el champán vintage más fino burbujeaba en vano. Como cirujana cosmética, había logrado el éxito. Dirijo múltiples clínicas y mis habilidades son altamente valoradas en la industria. Los medios me elogiaban como una maga de la belleza, y mi estilo de vida aparecía en muchas revistas femeninas. La mayoría de lo que quería podía comprarse con una sola tarjeta. Este ático, el coche deportivo italiano en el garaje. Todo lo que he logrado, lo gané con mi propio esfuerzo. Sin embargo, cuanto más rica soy, más una sed implacable asienta en mi corazón. Lo que realmente quería era la simple palabra felicitaciones que no había escuchado de mi familia ni una sola vez en estos últimos 3 años. ¿Por qué me siento tan insatisfecha? Desde joven, siempre había sido una buena niña. Estudié incansablemente para cumplir con las expectativas de mis padres, y seguí la medicina por el deseo de aliviar las preocupaciones de mi frágil madre. Mientras mi hermana menor, Chloe, actuaba libremente, yo siempre me disciplinaba. Pero en algún momento, mi éxito comenzó a construir un muro invisible entre mi familia y yo. A sus ojos, ya no aparecía simplemente como su hija o como una hermana, sino como algo completamente diferente. Esa sensación de inquietud se había asentado pesadamente en mi pecho como sedimento durante mucho tiempo. Y finalmente, esa premonición incómoda se convirtió en certeza. El silencio entonces era demasiado incongruente para un día que debería ser de celebración. El champán no tenía sabor. Era solo un líquido frío deslizándose por mi garganta. Todo comenzó hace 3 años en lo que se suponía que sería un día ordinario. No podía quedarme quieta desde la mañana, tomando mi smartphone una y otra vez. Sin embargo, al anochecer, nadie me había contactado. Frustrada, llamé a mi madre, Patricia, y al otro lado de la línea llegó una voz ligera y despreocupada, como si estuviera hablando del tiempo. Lo siento. He estado tan ocupada, lo olvidé por completo. Esa única frase silenció mi mundo. No quería un regalo. Solo quería que recordara por un momento el día en que su hija vino al mundo. Ese deseo se desmoronó, insoportablemente frágil. Y luego vino el segundo año. Ese recuerdo me golpeó de nuevo. Esta vez como un dolor aún más agudo. En un vuelo de primera clase a una conferencia en el extranjero, revisé las redes sociales de mi hermana, Chloe, y vi fotos de una gran fiesta de cumpleaños para su hijo. Habían alquilado un famoso hotel. Personajes de parques temáticos bailaban y la familia sonreía brillantemente, rodeada de montañas de regalos. Esas fotos radiantes resaltaron mi propia soledad. Un dolor me atravesó el pecho, pero me obligué a decir, no se puede evitar si es por el niño. Sin embargo, en mi propio cumpleaños, tímidamente llamé a mi madre, Patricia, y lo que obtuve fue una frase inolvidable: ya eres una adulta. Así que no hagas un alboroto por tu cumpleaños. Su voz incrédula apuñaló mis débiles esperanzas con un cuchillo frío llamado desprecio, aniquilándolas por completo sin dejar rastro. Después de colgar, miré el mar de nubes fuera de la ventana por un rato. No salieron lágrimas. Solo pude sentir algo muy dentro de mí congelarse. ¿Era la frase, porque eres adulta, solo un hechizo conveniente para apagar mis emociones? Si ese era el caso, resolví no volver a esperar como una niña frente a ellos. Sí, lo había jurado firmemente. Luego llegó el fatídico tercer año. Fue entonces cuando finalmente me enfrenté a su verdadera naturaleza. Sucedió cuando abrí casualmente mi Instagram durante un descanso en el trabajo. Mi hermana, Chloe, había etiquetado una publicación como solo para amigos. Visible. Allí estaba la sala de estar de mi familiar hogar. Había un gran pastel de cumpleaños de chocolate en el centro de la foto. En el plato, mi nombre, Sofía,
Estaba escrito con letras ligeramente torcidas. Mi padre, Robert, mi madre, Patricia, mi hermana, Chloe, su esposo, Andrew, y sus hijos estaban todos sonriendo alrededor del pastel. Sí, todos en la familia estaban allí excepto yo. No podía respirar. No habían olvidado mi cumpleaños. Me habían excluido deliberada y claramente solo a mí, celebrando mi cumpleaños sin mí, como si se burlaran de mi propia existencia. Sus sonrisas alegres me apretaban el corazón como una prensa. ¿Por qué? ¿Por qué yo? En ese momento, cada fragmento de mi pasado se conectó en uno. Lo que esperaban de mí no era quien yo era como hija. Solo les era útil como patrocinadora conveniente, alguien en quien podían confiar cuando necesitaban dinero. Mi éxito nunca fue una bendición para ellos. Era simplemente un recurso para ser utilizado. El sabor del champán, la vista nocturna de la ciudad que se extendía ante mí, la carrera que había construido, todo de repente se sintió sin sentido. Sin embargo, en las profundidades de la desesperación, una llama fría se encendió en mi corazón. No era tristeza. Era ira. Silenciosamente cerré mi smartphone y me puse de pie. El rostro reflejado en el espejo era más frío y resuelto que nunca. Nunca más les permitiría perturbar la paz de mi mente. Y decidí separar completamente su existencia de mi vida. Juré escapar de la maldición de lo que se llama familia. Con esa única intención, comencé a actuar. Elegí crear un santuario para mi alma. ¿Por qué elegí una villa en las montañas? La vida en la ciudad me había dado riqueza y fama, pero también había traído un ruido incesante, llamadas de reserva, informes del personal, invitaciones a conferencias y, ocasionalmente, solicitudes de dinero de mi familia. Mi tiempo era constantemente consumido por otros, y mi espíritu se desgastaba constantemente. Lo que buscaba era un lugar gobernado solo por la soledad completa y el tipo de silencio como un zumbido en los oídos, un lugar donde ninguna expectativa, celos o deseo pudieran alcanzarme, como un castillo en el cielo. Consulté a múltiples agentes inmobiliarios y les hice listar propiedades en todo Estados Unidos y, a veces, incluso en el extranjero. Sin embargo, ninguna me cautivó. Entonces, un día, un agente me dijo, esto es un poco inusual y me mostró ese terreno. Estaba valorado en un total de $15 millones. Dudé por un momento, pero en el momento en que vi las fotos de la naturaleza virgen y la cabaña de troncos que se alzaba silenciosamente en el bosque, mi alma tembló. Aquí es donde pertenezco. Nunca olvidaré el día que visité el terreno por primera vez después de completar el contrato. En el momento en que salí del coche, fui envuelta por el rico aroma a madera y el olor a tierra húmeda. Los cantos de pájaros desconocidos, sonidos que nunca se podrían escuchar en la ciudad, cayeron como música de bendición. De pie en la terraza de la villa, alfombras verdes se extendían sin fin debajo, y un campo de golf privado se extendía ante mí. El viento acariciaba mis mejillas, acompañado solo por el susurro de las hojas en los árboles. Respiré lenta y profundamente y sentí que las toxinas de mi cuerpo se limpiaban. Este es mi castillo, un reino que me pertenece solo a mí, impermeable a cualquiera. Debo proteger este silencio, esta paz, cueste lo que cueste. Sí, lo juré fuertemente en mi corazón. Pero no estaba simplemente perdida en un sueño. Mi vigilancia se había agudizado al máximo por innumerables experiencias en el pasado, como si fuera una depredadora. Cuando los fondos de inicio de la clínica aún eran insuficientes, mi madre, Patricia, me exigió apoyo financiero práctico, diciendo, haz que la clínica se vea impresionante por el bien de nuestros parientes. Cuando me negué, ella fue por el vecindario esparciendo rumores. Diciendo, mi hija es fría. En la boda de mi hermana, Chloe, como era de esperar, trató de que yo cubriera el costo total de la ceremonia en el extranjero, diciendo, eres la hermana mayor. Deberías poder permitírtelo, ¿verdad? Sus demandas escalaron año tras año, pidiéndome que cubriera la matrícula de los hijos, viajes al extranjero e incluso la compra de bienes de lujo. Parecían pensar que mi billetera les pertenecía. Estas experiencias me enseñaron algo. Para ellos, los lazos familiares no son más que un pase libre para justificar demandas infinitas. Por eso necesitaba construir en este castillo no solo muros físicos sino también legales.
Inmediatamente contacté a un hábil abogado especializado en planificación de activos. Después de escuchar mi historia, me dijo tranquilamente, no luches con emociones. Las armas que debemos usar son hechos inquebrantables y la ley que los respalda. Su consejo despejó mi mente. Inmediatamente comenzamos a actuar. Primero, establecimos una LLC, una sociedad de responsabilidad limitada, únicamente para administrar y poseer esta propiedad. Los procedimientos eran complicados, pero esto era un escudo invisible y una armadura legal para proteger mis activos y privacidad de hienas codiciosas. Transferí toda la propiedad a la LLC y me aseguré de que mi nombre personal fuera borrado de todos los documentos públicos. Esto no era simplemente una medida defensiva. Era una declaración de guerra de mi parte, destinada a redefinir mi relación con ellos bajo la ley. Sin embargo, quería compartir la alegría de mi nueva vida con alguien. Solo un poco, como un pequeño regalo, publiqué una sola foto en las redes sociales tomada desde la terraza de mi casa en la montaña, capturando una puesta de sol ardiente. Con una sola leyenda, mi nuevo refugio. Poco sabía que ese sería el cañón fatídico que señalaba el fin de mis días de paz. Apenas unas horas después de la publicación, una notificación de chat familiar rompió el silencio. Era de mi madre, Patricia. Tu hermana, Chloe, estaba buscando una casa grande para sus hijos. Nos mudaremos el viernes. Muchas gracias. Era un mensaje unilateral e insano. Justo cuando estaba perdida en la sorpresa y la ira, recibí un mensaje de mi hermana, Chloe, pidiendo un seguimiento. La casa es demasiado grande para una persona soltera como tú, ¿verdad? La aprovecharemos. Así que deberías estar agradecida. ¿Agradecida? Era como si les hubiera comprado un castillo de 15 millones de dólares a ellos. Estaba tan enfadada que ya ni siquiera podía reír. Esta era la realidad. Desafortunadamente, mi premonición nunca se equivocó. Pero el verdadero miedo llegó después. Unos días más tarde, recibí una llamada sospechosa de la empresa que me confió la gestión de la villa. El otro día, recibí una solicitud de una persona que decía ser su madre, Patricia, pidiendo una copia de la llave. Mi sangre hirvió. Mi madre estaba tratando de obtener una copia de la llave de mi castillo ilegalmente sin mi conocimiento. Además, recibí una llamada de confirmación de la oficina del sheriff del condado local diciendo, alguien que dice ser su pariente está tratando de solicitar el registro de vehículos en el departamento de vehículos motorizados en una dirección que usted posee. Simplemente ya no eran familia. Miré la pantalla de mi smartphone y comencé a planear un contraataque en silencio y con frialdad. No tenía intención de mostrar piedad a estos invasores locos. A partir de entonces, fue un campo de batalla despiadado donde solo la ley y la inteligencia reinaban, sin lugar para el sentimentalismo o el amor familiar. Esa noche, llamé a la puerta de la oficina de un viejo abogado en el centro de la ciudad llamado Thomas. Él me escuchó en silencio detrás de su pesado escritorio de caoba. Sus ojos estaban llenos de profunda perspicacia, que debe haber desentrañado muchos patrones humanos complejos bajo la ley. Cuando terminé de presentar toda la historia y las pruebas que había comenzado a reunir, él asintió profundamente y cruzó los dedos. Esto no es solo una disputa inmobiliaria entre parientes. Es una violación de derechos premeditada y viciosa causada por sus propios celos de su éxito financiero e independencia. Ellos luchan con emociones, pero nosotros lucharemos con hechos inquebrantables y las leyes que lo respaldan. Las palabras de Thomas transformaron la ira caótica en mi mente en una estrategia clara. Simulamos todos los escenarios posibles hasta la mitad de la noche. Primero, existía la posibilidad de que tomaran medidas extremas, trayendo un cerrajero e intentando entrar físicamente. Creíamos que este era el escenario con mayor probabilidad. En este caso, necesitamos asegurar completamente la escena e involucrar a la policía, especialmente cuando intentan allanar, dijo Thomas. A continuación, existía la posibilidad de que utilizaran los medios o las redes sociales para elaborar una historia trágica de una hija exitosa que expulsa a su pobre familia de la casa para ganarse la simpatía del público. En respuesta, preparamos pruebas objetivas para contrarrestarlos, como registros de sus demandas financieras pasadas y contratos falsificados. Probablemente intentarán arrinconarte mentalmente y hacerte sentir culpable, obligándote finalmente a cumplir con sus demandas. Por eso no debes interactuar con ellos directamente en absoluto.
Todo debe pasar por mí. Esta es una lucha para proteger tu dignidad y tu futuro, Thomas dijo con firmeza. Sus palabras me hicieron dar cuenta de que no estaba sola, y mi corazón se sintió un poco más ligero. Para la primera fase de nuestros planes, presentamos una orden de restricción temporal ante el tribunal, que fue concedida de inmediato. Sería un claro delito en el momento en que pusieran un pie en mi terreno. Pero esa barrera legal por sí sola no era suficiente. Necesitaba registrar sus acciones perfectamente. Al día siguiente, contacté a una de las mejores firmas de consultoría de seguridad del país. Junto con ellos, actualicé el sistema de defensa de mi propiedad a lo que solo podría llamarse un nivel militar. Desde la puerta de entrada hasta la puerta principal de la villa, la puerta trasera y cada ventana, agregamos las últimas cámaras de seguridad capaces de identificar claramente caras y matrículas en resolución 4K, incluso de noche, eliminando todos los puntos ciegos. Ya no se trataba solo de seguridad. Era un sistema de vigilancia y recolección de pruebas. Reemplacé la puerta principal con una cerradura inteligente SwissAD que no podía abrirse con una llave física, requiriendo 3 pasos, mi huella digital, autenticación de venas y una contraseña generada aleatoriamente. Estas inversiones por sí solas costaron tanto como un coche de lujo. Pero por el bien de mi paz y seguridad, era un precio razonable. Sin embargo, solo esperar no era suficiente. Decidí adoptar un enfoque más proactivo. Siguiendo el consejo de Thomas, contacté a una empresa de investigación privada confiable y contraté a 2 investigadores expertos. La tarea que les di fue simple: monitorear a mi familia, especialmente a mi madre, Patricia, y a mi hermana, Chloe, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el día planeado, el viernes, e informar en detalle a quién conocían y qué hacían. Respaldados por mis recursos financieros, los investigadores desplegaron el equipo y el personal más recientes sin escatimar gastos. Entonces, un día, obtuve pruebas decisivas. Un sobre de un bufete de abogados desconocido había sido entregado por error al buzón de la villa. El remitente era un abogado de la ciudad donde vivía mi hermana, Chloe. Con una sensación de presentimiento, lo abrí y encontré un borrador de un documento falsificado titulado Acuerdo de Residencia Familiar. El alquiler era de unos absurdos $100 al mes. Además, en la sección del contratista, había una firma torpe que imitaba claramente mi letra. La malicia y la premeditación me causaron náuseas. Sin embargo, esta era solo una de las piezas críticas de evidencia que Dios había proporcionado para probar su mala conducta. Sosteniendo ese contrato, llamé deliberadamente a mi madre, Patricia. Puse el teléfono en modo altavoz, y siguiendo las instrucciones de Thomas, presioné el botón de grabar en mi grabadora y hice: «Mamá, sobre mi casa». Antes de que pudiera terminar, mi madre me interrumpió, lanzando su discurso como si hubiera estado esperando este momento. «Ah, finalmente estás lista para hablar. Tu hermana, Chloe, y los niños están encantados con tu nueva casa. Administrar una casa tan grande sería difícil para ti sola, ¿verdad? La aprovecharemos adecuadamente, así que deberías estar agradecida». Con calma, pero fingiendo ligera ignorancia, pregunté: «¿Pero es tan repentino?». Entonces mi madre, con aire de triunfo, comenzó a revelar sus planes por completo. «Está bien. Le he pedido a un profesional que haga todo el papeleo. Solo necesitas firmarlo. Si usas esa casa como garantía, puedes saldar la deuda del negocio del esposo de tu hermana, Andrew, y matamos 2 pájaros de un tiro». En el momento en que escuché esas palabras, cualquier sentimiento que me quedaba por ellos desapareció por completo de mi corazón. No solo intentaron quitarme mi casa, sino que también tenían la intención de cargarme con enormes deudas. Los informes de los investigadores llegaron uno tras otro. Una grabación de audio de mi hermana, Chloe, contactando a varios cerrajeros en la ciudad para obtener una estimación de sus servicios. Un vídeo de cámara oculta de mi madre, Patricia, reuniéndose con una empresa de mudanzas y explicando triunfalmente la cantidad de su equipaje. Un registro de mi padre, Robert, visitando la oficina del gobierno para discutir la transferencia de propiedad de bienes raíces a nombre de la LLC. Todas las piezas se conectaron en una, y el panorama completo de sus feos deseos emergió con aterradora claridad. Para el viernes, el día final, terminé de organizar todas las piezas en el tablero. En la clínica,
Me concentraba en sonreír a mis pacientes como de costumbre y en realzar su belleza al máximo. Pero debajo de mi bata blanca, mi corazón ardía con la batalla que me esperaba el fin de semana. Ocasionalmente, los recuerdos de mi infancia volvían de repente. Un día de verano cuando mi hermana y yo encendimos fuegos artificiales en el jardín de la casa de nuestros padres. La noche en que mi madre me cuidó toda la noche porque tenía fiebre. Esos recuerdos eran dulces, pero llegaron a doler tanto. Sin embargo, como para sacudirme ese sentimentalismo, miré los contratos falsificados y los informes de investigación. Esta no era una batalla para proteger los hermosos recuerdos del pasado. Era una guerra inevitable para proteger mi futuro y mi dignidad. En la víspera del enfrentamiento decisivo, estaba sola en mi tranquila casa de montaña. El enorme monitor en la sala mostraba imágenes de más de una docena de cámaras instaladas en la propiedad en tiempo real. Bosques emergiendo en la oscuridad, accesos envueltos en silencio, puertas bien cerradas. Todo estaba bajo mi control. Tomé un sorbo de té Earl Grey frío y esperé en silencio a que amaneciera en esta fortaleza perfecta. Todo lo que quedaba era esperar a que los estúpidos invasores cayeran ellos mismos en la telaraña. Llegó el fatídico viernes. Esa mañana fue extrañamente clara, como la calma antes de una tormenta. El aire de la montaña era fresco, y el suave canto de los pájaros resonaba pacíficamente. Sin embargo, dentro de la casa, una atmósfera tensa dominaba, como si fuera un centro de mando esperando una batalla inminente. Esperé con calma el momento, como si fuera la actriz principal, esperando fríamente el comienzo de una obra. En la mesa baja de la sala, solo había café y un termo y tazas para cada persona presente. Frente a mí se sentaba mi abogado, Thomas, y en un sofá ligeramente distante, dos robustos y veteranos ayudantes del sheriff del condado local se sentaron en silencio. Apenas hablaban. Sin embargo, su sola presencia añadió el peso absoluto de la ley a este espacio. Thomas dejó su taza y repasó el plan una última vez. Muy bien, recuerden, cuando lleguen, no deben decir una palabra. No importa qué insultos les lancen o cómo intenten provocar lástima con lágrimas, nunca deben mostrar sus emociones. Su silencio es nuestra mayor arma. Déjenos todo a nosotros. Asentí en silencio. Ya estaba preparada emocionalmente. El sentimentalismo que me había atormentado durante años ya no existía en mi corazón. 2:14 de la tarde rompiendo el silencio, un leve pitido electrónico sonó desde el sensor de la puerta. La alimentación de la cámara de vigilancia apareció en el monitor masivo de la sala. Junto con el fuerte sonido de los neumáticos triturando la grava, lo primero que entró en mi vista fue un enorme camión marcado con el logotipo de una importante empresa de mudanzas. Detrás de él se deslizó el familiar sedán de lujo de mi padre, Robert. Miré el monitor intensamente. La vista de mi familia saliendo de los coches era mucho más ridícula y grotesca de lo que había imaginado. Mi madre, Patricia, como si se hubiera convertido en la nueva señora de este castillo, gritaba instrucciones al jefe del equipo de mudanzas. Mi padre, Robert, cruzó los brazos con orgullo, contemplando la grandeza de la casa, y mi hermana menor, Chloe, tirando de un niño, actuaba como si se tomara una foto conmemorativa con su smartphone, saltando emocionada. En sus rostros, no había ni rastro de culpa, ni ningún pensamiento para mí. Solo había la descarada certeza de la victoria, la creencia de que habían tomado legalmente la propiedad de otra persona. He llamado al cerrajero, así que déjenlo pasar de inmediato. La voz aguda de mi madre, Patricia, se escuchó claramente a través del micrófono de alto rendimiento. Pronto, llegó una pequeña furgoneta, y un hombre con ropa de trabajo salió. Al verlo dirigirse hacia la entrada con su caja de herramientas, Thomas me hizo un sutil asentimiento. Se acabó el tiempo. Lentamente me puse de pie y respiré hondo una sola vez. Mi corazón estaba notablemente tranquilo. Era como si estuviera reuniendo mi concentración mental antes de realizar una cirugía, una calma extrema que se apoderó de mí. Thomas y los dos ayudantes del sheriff me siguieron. Paso a paso, nuestros pasos hacia la entrada resonaron inusualmente fuerte. El interfono sonó fuerte, y el monitor mostraba a mi padre, Robert, golpeando la puerta principal y gritando, «Esta es nuestra casa». Su rostro estaba enrojecido.
Desbloqueé la cerradura inteligente con reconocimiento de huellas dactilares y coloqué mi mano en el sólido pomo de roble. Luego, lenta pero sin dudar, abrí la puerta hacia adentro. Su ruido fluyó con la luz brillante del exterior. Y en esa luz, las sonrisas de mi familia se congelaron instantáneamente, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que me vieron. Sus miradas pasaron por mi rostro y se fijaron en la presencia de hombres desconocidos de pie detrás de mí. Un abogado de ojos afilados con traje mirándolos directamente, y flanqueándolo, dos fuertes ayudantes del sheriff uniformados. Incluso los hombres de la mudanza y el cerrajero estaban atónitos, incapaces de entender lo que estaba sucediendo, simplemente mirando la extraña escena. El primero en volver a la realidad fue mi padre, Robert. ¿Qué están haciendo? Entrando en casa ajena sin permiso. Su voz era un claro farol. En ese momento, el ayudante del sheriff mayor se adelantó y rompió el silencio. Ignoró por completo las palabras de mi padre y sacó varios documentos de un grueso sobre que sostenía. Somos ayudantes del sheriff ejecutando nuestras funciones bajo una orden judicial. Tenemos varias notificaciones y advertencias legales para ustedes. Todos los presentes contuvieron la respiración ante esa voz tranquila pero profundamente autoritaria. El ayudante del sheriff primero sostuvo uno de los documentos directamente frente a mi padre, Robert. Esto es una TTRO formal, una orden de restricción temporal emitida por el tribunal a petición de la corporación propietaria de este terreno y edificio. Se prohíbe estrictamente a todas sus familias entrar en este sitio a partir de hoy. El rostro de mi padre, Robert, cambió de rojo de ira a azul de asombro. Mi madre, Patricia, gritó histéricamente, esto debe ser algún tipo de error. Después de todo, soy la madre del dueño. Pero el ayudante del sheriff no cambió su expresión en absoluto. Su relación no tiene efecto sobre la validez de esta orden y le entregó a mi padre otro documento. Este caso ha sido enviado formalmente a la Fiscalía de Distrito por cargos de falsificación e intento de hurto mayor. Y aquí, aparte de eso, hay una demanda civil que busca daños y perjuicios contra todos ustedes. ¿Robo significativo? Mi hermana, Chloe, murmuró con voz temblorosa. En ese momento, la primera persona en colapsar por completo fue el esposo de mi hermana, Andrew. Oh, esto es completamente una locura. Ustedes dijeron que todo es legal. No quiero ir a la cárcel. No hay forma de que podamos vivir aquí. Él lloró y corrió a su coche como si estuviera literalmente esparciendo arañas bebés y se fue a toda velocidad. Los hombres de la mudanza y los cerrajeros entendieron entonces completamente lo que estaba sucediendo. Cuando se miraron, guardaron silenciosamente sus herramientas sin que nadie se lo ordenara y regresaron a sus coches a toda prisa. Las únicas personas que quedaron atrás fueron mi familia, aislada e indefensa. El padre, Robert, la madre, Patricia, y la hermana, Chloe, simplemente se quedaron allí aturdidos. Mi madre, Patricia, me miró a los ojos y gritó como si estuviera haciendo un último deseo, ¿por qué has hecho algo tan terrible? Ya no somos familia. Como le prometí a Thomas, no dije una palabra. Sin embargo, con una mirada helada, miré en silencio a los parásitos que habían consumido mi vida. Mi silencio fue mi última y más elocuente respuesta para ellos. Fue una victoria perfecta y completa, utilizando la ley y la inteligencia. Y entonces, finalmente llegó el momento en que la paz y el silencio completos regresaron a mi castillo. Sin embargo, contrariamente a la euforia de la victoria, mi corazón no estaba completamente claro. El peso de las cadenas que creía haber roto oprimía mi corazón como un fantasma. La victoria legal no significaba un cierre emocional. Thomas, mi abogado, entregó su informe de manera tranquila pero brutalmente directa, enfrentándome a la dura realidad. Mi padre, Robert, vio su posición social y su orgullo completamente destrozados. Además de ser acusado de intento de robo a gran escala, enfrentó una demanda civil exigiendo daños sustanciales, y la noticia de su caída se extendió rápidamente por su modesta comunidad. Perdió su membresía en el club de campo y sus amigos comenzaron a evitarlo. Escuché que transfirió toda la responsabilidad a mi madre, Patricia, y se ahogó cada vez más en el alcohol. La autoridad que una vez ejerció sobre mí desapareció por completo. Mi madre, Patricia, enfrentó el mayor error de cálculo de su vida.
Había estado convencida de que yo finalmente cedería, pensando, porque somos familia. Enfrentada a medidas legales más allá de su comprensión, perdió su voluntad de luchar. Recriminada por mi padre y despojada del apoyo financiero en el que siempre había confiado, la apariencia de una familia rica que ella trató desesperadamente de proteger se derrumbó como un castillo de arena. Y luego mi hermana, Chloe, y su esposo, Andrew. Después de ese día, Andrew literalmente huyó y nunca regresó con Chloe. Contrató a un abogado y afirmó ser una víctima atrapada en los planes de la familia de Chloe, exigiendo el divorcio. Para él, la familia de Chloe solo había sido un trampolín para el éxito. Y en el momento en que se convirtió en un riesgo legal, se volvió inútil. La demanda civil se concluyó ordenándoles pagar una cantidad de compensación que no podían permitirse. Thomas procedió con el proceso de ejecución hipotecaria de la casa de mis padres en Greenwich. Era la casa que les compré, y fue irónicamente vendida para saldar el daño que me habían hecho. Una noche, unos meses después de recibir tal informe, sonó un teléfono de un número desconocido. Era de Chloe, quien habló con voz temblorosa. Estaba completamente aislada al perder su hogar, ser abandonada por su esposo, y nuestros padres se culpaban mutuamente. Ahora vive en un pequeño apartamento con sus hijos. Comenzó a sollozar y a disculparse por primera vez. Lo siento. Lo siento. Siempre te he tenido celos. Pensé que lo que obtuviste por tu cuenta era como un derecho bien merecido que yo debería recibir. Solo ahora entiendo realmente lo estúpido y pecaminoso que fue tomar lo que le pertenece a otra persona y lo doloroso que debe haber sido para ti. Ante esas palabras, sentí que la última espina que había estado profundamente incrustada en mi corazón se disolvía silenciosamente. El odio ya no estaba allí. Solo había una profunda tristeza y una piedad indeleble por la persona que compartía mi sangre. Unas semanas después, invité a Chloe y a sus hijos a mi casa. En la terraza que fue el escenario de nuestra confrontación anterior, vimos la puesta de sol y hablamos durante horas. Ella habló entre lágrimas de sus errores, de lo mimada que era y de sus sentimientos distorsionados hacia mí. Yo solo escuché en silencio. Nadie puede recuperar el tiempo perdido, y los errores pasados quizás nunca desaparezcan. Sin embargo, quizás podamos construir lentamente nuevas relaciones, esta vez con nuestras propias manos como seres humanos iguales. No le dije que la había perdonado hasta el final. Fue porque sentí que era demasiado tarde. En cambio, le dije, Chloe, voy a establecer un fondo para ti y tus hijos para que comiencen una nueva vida. Pero esto no es un regalo gratuito. Esta es tu última oportunidad para valerte por ti misma. No vuelvas a vivir una vida dependiendo de otra persona. Ya no era una ayuda incondicional como lo fue una vez. Era una inversión para el futuro con límites y propósitos claros. La verdadera fuerza no consiste solo en derrotar completamente a la otra persona. A veces puede consistir en tener el coraje de creer en el futuro de alguien que ha cometido errores. Y la verdadera libertad no consiste en desechar por completo el pasado, sino en tener el poder de redefinir las relaciones futuras por uno mismo sin estar atado por el pasado.